Buenas, hoy nos vamos a dedicar al tren superior. Vamos a hacer todos ejercicios de elongación del tren superior. Hombros, cuello, brazos. Inspiro, me alargo, mirada hacia el techo, exhalo y aflojo. Una vez más me lleno de energía para toda la clase. Me alargo hacia arriba, hombros lejos de las orejas. Exhalo. Vas a empezar a contraer los hombros y al exhalar los aflojás. Que no caigan de golpe, que bajen despacito. Inspiro, contraigo hombros, exhalo y bajan. Que bajen más de lo normal. Empezá a elongar esos músculos, a entrarlos en calor. Bien, vamos con rotaciones de hombros hacia atrás. Bien grandes, recorriendo todo el círculo, lo más grande que puedas. Y hacia adelante. Eso. Me quedo en el centro. Vas a colocar la pelvis un poquito hacia adelante. Contraigo abdomen, glúteos, rodillas flojas, cuello bien largo, hombros bien abajo. Esa es la postura correcta. Las rodillas están flojitas. El ancho de los pies es ancho de cadera. Y hacemos rotaciones con los codos hacia atrás y hacia adelante. Bien grande el círculo. Excelente. Seguimos entrando en calor, todo el tren superior. Vamos con rotaciones de brazos bien grandes hacia atrás. Seguí controlando tu postura. Ahora con los brazos ya empezás a involucrar las vértebras cervicales. ¿Sí? Llevo un poquito el mentón hacia el pecho. Cuando voy hacia adelante. Y cuando voy hacia atrás subo un poco el mentón. Abro y cierro el pecho. Excelente, no te olvides que controlas todo desde la respiración. Inspiro y exhalo. Inspiro, abro bien grande los brazos hacia atrás. Los deditos de las manos empujan hacia atrás. Y voy hacia adelante, rechazo, separo escápulas, mentón al pecho. Vuelvo a abrir, inspiro, abro ese pecho, exhalo, mentón al pecho. Eso. Repito una vez más, sin quebrar la cintura, que sea desde el pecho, no desde la cintura. Y empujo hacia adelante. Abro hacia atrás. Los deditos de las manos apuntan hacia atrás. Y rechazo hacia adelante, separando las escápulas. Aflojo. Excelente. Volvemos a hacer contracciones de hombros. Aflojamos, bajan bien esos hombros. Y vas a empezar a mover la cabeza a un lado y al otro como si dijeras que no. Controla tu postura. Fíjate que los talones estén en línea con la cadera. Llevamos el mentón al pecho y vas a rozar con el mentón el pecho yendo hacia un hombro y hacia el otro. Eso. Volvemos al medio y ahora vamos con la oreja a un hombro y al otro. Todos los movimientos de cabeza para entrar en calor bien las cervicales, el trapecio, deltoides, el músculo ECOM, todos los músculos del tren superior que forman los hombros, los brazos. Me quedo con la oreja hacia el hombro izquierdo, separo el hombro de esa oreja y con el peso del brazo empujo un poquito hacia abajo. Acordate que solo el peso del brazo alcanza, no hace falta que generes una presión extra. El brazo derecho se va hacia atrás, hacia la espalda.
Fíjate que estés bien de costado y que no se te vaya la cabeza hacia adelante. Relajo hacia el lado izquierdo, como queriendo llevar la cima de la cabeza hacia el piso. Y vuelvo por ese lado despacito al centro. Me voy con la oreja derecha al hombro derecho. Fíjate que el hombro está bien abajo, bien lejos de esa oreja. La mano derecha a la oreja izquierda y solo con el peso del brazo alcanza. El brazo izquierdo rodea la espalda para alejar más ese hombro y estirar un poco más. Esto también ayuda a prevenir los dolores de cervicales. Mantengo unos segundos y empiezo a irme hacia el costado, bajo, 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 como si quisiera apuntar con la cima de la cabeza al piso. Aflojo por ese lado y vuelvo al centro. Eso, quédate con el mentón en el pecho. Vas a mirar hacia una diagonal, como si te quisieras mirar la puntita de los pies. Y el brazo izquierdo va a la nuca. Nuevamente el peso del brazo alcanza. El brazo derecho rodea la espalda, bajando más el hombro derecho. Deberías sentir desde la cadera hasta la nuca cómo se estiran todos los músculos de tu espalda del lado derecho. Aflojo ambos brazos y voy hacia el otro lado. Me miro el piecito derecho, mano derecha a la nuca. Aflojo, ceden esos músculos. Mantengo unos segundos. El brazo izquierdo rodea la espalda, generando un poco más de tensión. Baja bien ese hombro izquierdo. Aflojo los dos. Vuelvo con el mentón al pecho. Retomo el centro y vas a llevar mentón al techo. Estiro, mentón al pecho. Para hacer este ejercicio es importante que tengas la mandíbula cerrada, diente con diente, para poder estirar también los músculos de la garganta. Mantén la postura, lo único que se mueve es la cabeza. Voy y vuelvo. Cuidado que es muy normal quebrar la cintura en este ejercicio. Para evitarlo, contrae abdomen y glúteos. Me quedo con el mentón en el pecho, llevo los brazos a la nuca, ambas manos, y vas a intentar juntar los codos adelante, separando las escápulas, bajando más los hombros. Despacito, te vas a empezar a enroscar hacia abajo, muy muy lento. Cuando llego más o menos a la altura de las rodillas, suelto los brazos y separo el mentón del pecho. La tapa de la cabeza apunta al piso, formamos un plegado. Se alargan las vértebras hacia el piso y empiezo a decir que no con la cabeza desde esa posición. Digo que no. Las rodillas están bien estiradas. Si no llegas al piso con las manos, acordate que puedes poner las manos en un escalón o en dos cajas de zapatos, en dos ladrillos, pero las palmas de las manos se apoyan. Y vuelvo hacia arriba. Estiro cola al techo, estiro bien las rodillas, alargo la espalda. Vas a entrelazar los dedos en tu espalda e intentar llevar los brazos hacia adelante. Ceden esos hombros, cede el manguito rotador, voy un poco más. Lo vas a sentir en las dorsales también. Asegúrate que el cuello esté flojo, siguen cediendo los brazos. Eso, mantengo, inspiro y exhalo para aflojar los músculos. Vuelven ambas manos hacia la cola, flexiono rodillas y subo despacito. Eso, inspiro profundo, exhalo
Y voy a hacer círculos enormes con los brazos hacia atrás, aflojando esos hombros. Cambiamos hacia adelante. Me estiro hacia el piso, vuelvo a bajar, entrelazo los dedos atrás y los llevo hacia adelante. Misma postura que antes. Vas a tirar más con el brazo izquierdo que con el derecho, intentando mirar hacia el lado derecho. Un brazo se lleva al otro y te vas un poquito de costado para estirar más las dorsales del lado derecho que las del lado izquierdo. Cambio de lado, el brazo derecho se lleva al izquierdo y estiro un poco más dorsales y deltoides del lado izquierdo. Mantengo unos segundos de este lado, vuelvo al medio, llevo las manos hacia la cola, aflojo brazos y subo redondito. Excelente. Nos vamos a colocar en la barra. Obviamente si no tenés una barra podés usar una mesa, una mesada que esté más o menos a la altura de mi barra. Formamos un ángulo de 90 grados entre las piernas y el torso y sacamos pecho hacia abajo, aflojando esos pectorales, abriendo los hombros. Vértebra por vértebra empiezo a subir, súper redondito. Voy a separar un poco más los brazos, flexiono rodillas y vuelvo a bajar con el pecho hacia el piso. Rodillas flexionadas, la cola sigue apuntando hacia el techo, baja el pecho, se estiran bien esos pectorales, vas a empezar a sentirlo también en los bíceps. Eso, repetimos una vez más con los brazos cerrados en línea con los hombros y las rodillas flexionadas. Mantengo unos segundos la postura para que el músculo ceda, se van estirando esas fibras, hundo el pecho y subo redondito. Excelente. Ahora vamos a necesitar un pedacito de pared para terminar con el tren superior. Vas a apoyar el codo a la altura del hombro, te vas a poner bien de costado en la pared, la palma de la mano apoyada, el antebrazo apoyado. Flexiono la rodilla izquierda, que es la que está del lado de la pared, y te vas a ir con el hombro hacia adelante igual que la rodilla. Intento llevar el hombro a la misma altura que llegó mi rodilla. Es una intención, el pecho sale hacia adelante, el brazo derecho lo puedes colocar atrás protegiendo lumbares y ayudándote a sacar un poco más pecho. Se siguen estirando esos pectorales. Asegúrate que el codo esté bien apoyado, el antebrazo, la palma de la mano. Vuelve la rodilla y el hombro a la vez. Eso. Ahora vas a apoyar la palma de la mano a la altura del hombro. Los deditos van hacia abajo. Presiona la pared para apoyar bien toda la palma y todos los dedos en la pared. Volvemos a flexionar la rodilla izquierda, que es la que está del lado de adentro, y el hombro se va hacia adelante con la rodilla. El brazo derecho va hacia atrás, vuelve el hombro y la rodilla a la vez. Me acerco a la pared, voy a apoyar la mano bien arriba, voy a flexionar la rodilla y llevar el hombro hacia adelante intentando apoyar la axila en la pared. Excelente, aflojamos un poquito la muñeca. Asegúrate de agarrar todos los deditos. Círculos de muñeca hacia un lado y hacia el otro, aflojando ese brazo. Y vamos con el otro lado. Me acerco a la pared, apoyo el codo, el antebrazo y la mano. Fíjate que el codo esté justo a la altura de tu hombro. Vas a flexionar la pierna derecha, que es la del lado de adentro, y llevar el hombro con esa rodilla hacia adelante. El brazo izquierdo me rodea la cintura.
Intento abrir más el pecho, la mirada hacia adelante. Los 2 talones están apoyados. Mantengo la posición, siento cómo ceden esos pectorales. Vuelvo despacito, hombro y rodilla a la vez. Vas a colocar la palma de la mano en la pared, a la altura del hombro, los dedos hacia abajo. Asegúrate de que se apoyen todos los dedos. Y ahora sí, flexiono la rodilla y el hombro se va con mi rodilla hacia adelante. Coloca el brazo rodeando la cintura para proteger lumbares. Leve contracción de abdomen, no quiebres esa cintura. Mantengo y vuelvo despacito, hombro y rodilla a la vez. Nos acercamos a la pared, la mano bien arriba, flexiono la rodilla y voy a llevar el hombro hacia adelante intentando llegar con la axila a la pared. Misma metodología, rodilla y hombro hacia adelante. Vuelven los 2 juntos y aflojo. Estiro el brazo hacia adelante, brazo izquierdo, agarro todos los dedos de la mano, hacia abajo, de frente. Aflojamos la muñeca, círculos de muñeca a un lado y al otro. Aflojamos los hombros, la espalda, círculos grandes con los brazos. Moviliza un poco la cabeza también, para que todos los músculos vuelvan a su posición normal, después de haberse estirado tanto. Digo que no con la cabeza, a un lado y al otro, ejercicios continuos. Círculo enorme con la cabeza hacia un lado, hombros bien abajo. Estamos finalizando con nuestra clase de hoy. Llego con el mentón al pecho y voy hacia el otro lado. Cuando vuelvo con el mentón al pecho, ahí sí retomo el centro, inspiro profundo, me largo, mirada hacia el techo, exhalo. Una vez más inspiro, muchas gracias por hacer la clase conmigo, espero que les haya servido. Exhalo y aflojo. Excelente, muchísimas gracias, nos vemos la próxima.